Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, pero inicialmente quisiera preguntarles a ustedes ¿cuándo daríamos el segundo parcial? O perdón, el tercer parcial, que correspondería a distribuciones teóricas, tanto discretas como continuas. Piénsalo hasta el final de la clase, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre los temas que hemos visto en las anteriores semanas? ¿Una? Perfecto. Se me escucha, ¿verdad? Sí, que se escucha. Gracias. Muy bien. Hoy vamos a comenzar con el tema de inferencia estadística, que es ya la aplicación de toda la teoría de la probabilidad que hemos estado viendo hasta ahora en temas prácticos, tanto en una vida laboral o profesional de evaluación, de cumplimiento de estándares, así como también en investigación. Y ese tema viene a ser la inferencia estadística, que se divide en dos, en los intervalos de confianza y en las pruebas de hipótesis. La inferencia estadística es una teoría matemática que nos permite a nosotros conocer acerca de la distribución de una variable, que como ustedes saben proviene de una población. Ahora bien, nosotros en la vida real no trabajamos con poblaciones, y si en algún momento eventualmente trabajáramos con ella, sería muy difícil, si no imposible, saber que estamos trabajando con una población. Nosotros, en esta parte de estadística, vamos a recoger muestras, ¿sí? Y esas muestras nos van a dar alguna información que nosotros vayamos a valorarla. Entonces, de esas muestras, lo que nosotros deseamos obtener son conclusiones que podemos aplicarlas a las poblaciones. Y para ello hay dos caminos que podemos seguir. Uno es la estimación de los parámetros, que se refiere a los intervalos de confianza, y el otro, las pruebas de hipótesis. Recordando algunos conceptos que habíamos visto al principio de la materia, ustedes saben que hay el universo, que es el conjunto de elementos que se observan, es todo lo que nos rodea y de lo que nosotros somos parte. Pero de ese universo nosotros podríamos seleccionar una población, que sería el conjunto de valores numéricos que se obtienen al medir una característica, ¿sí? Entonces del universo podemos tomar, por ejemplo, a todos los varones o a todos los seres humanos, incluidas las mujeres, de tal manera de que veamos una característica sobre estos individuos, o algunas características. Pero al ser las poblaciones tan grandes y tener nosotros limitaciones tanto económicas como de tiempo, es que se trabajan con muestras, y las muestras serían subconjuntos de la población que estamos analizando. Ahora bien, estas muestras no nos van a dar una información ni perfecta ni completa del comportamiento de la población. Y nosotros, en muchos casos, vamos a estar interesados en tener información de los parámetros poblacionales, ¿no? Es decir, el promedio, la desviación estándar y algún otro que tengamos, la varianza, que en realidad es antes que la desviación estándar. Pero que son valores desconocidos, puesto que corresponden a la población. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es tratar de estimar estos parámetros de la población en base a los datos obtenidos de la muestra. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de la población vamos a extraer una muestra o varias muestras de las cuales nosotros vamos a tener mediciones de sus principales estadísticos, que son el promedio, la varianza y la desviación estándar. Y en base a esos estadísticos vamos a estimar, eso significa aproximar, ¿sí?, los verdaderos valores que tendría la población, ¿sí?, sus parámetros, lo que significan los comportamientos. Entonces, sacamos una muestra, obtenemos sus estadísticos y en base a esos estadísticos de la muestra obtenemos conclusiones sobre el comportamiento de los parámetros de la población. Pero ¿cómo realizamos este trabajo? Pues lo hacemos a través de la aplicación del teorema del límite central, ¿no? Entonces, de la población obtenemos muestras
Y como bien sabemos, el teorema del límite central nos dice que la distribución de los promedios de las muestras tienden a seguir una distribución normal. Entonces, en base a esos estadísticos, nosotros podríamos estimar cuáles son los verdaderos valores de la población. Pero acá viene algo importante. Cuando nosotros saquemos las muestras, ¿sí?, esos valores, y obtengamos, por decir, el promedio de la muestra, como las muestras también son aleatorias y no necesariamente nos dan una representación absoluta del comportamiento de la población, pueden encontrarse situaciones en las cuales los promedios que obtengamos de las muestras no necesariamente coincidan con el verdadero valor poblacional. Y es más, en algunos casos, esos valores estén tremendamente alejados de lo que es el valor poblacional, por un lado. Y por el otro, a pesar de que nosotros podríamos en una de las muestras coincidir en sus estadísticos con los parámetros de la población, no lo sabríamos, porque no conocemos la población. Entonces, dadas estas situaciones, nosotros, para la estimación de los parámetros de la población, debemos considerar dos puntos de análisis. Voy a adelantar un poquito, que son una estimación puntual y una estimación por intervalos. Pero bien, antes de continuar, ¿qué es lo que sucede con las muestras? Fíjense, de una población de interés, ¿sí?, nosotros podríamos estar interesados en sus parámetros representativos, ¿sí?, en este caso el promedio. Y ese promedio nosotros podríamos estimarlo en base a la media muestral, no poblacional, que como sabemos es el promedio de los valores obtenidos. Veamos un ejemplo de aplicación, que viene a ser el lanzamiento de un dado. Matemática y teóricamente sabemos que al lanzar un dado de 6 caras existen 6 posibles resultados. Y la variable aleatoria además nos indica que la probabilidad de ocurrencia de estos 6 valores es uniforme, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Es más, obteniendo la media teórica o la esperanza matemática, nosotros sabemos que ese valor es de 3,50, ¿no? Y acá tenemos la representación de la variable aleatoria. Los 6 valores, sus probabilidades y su esperanza matemática. Acá tenemos la función de densidad acumulada y la función de probabilidad. Ahora bien, estos son los valores que nosotros obtendríamos del comportamiento teórico de la variable poblacional. Pero si nosotros tuviéramos un dado cualquiera y lo lanzáramos 10 veces en varias muestras, es decir, cada muestra de 10 lanzamientos, podrían darse las siguientes situaciones. Por ejemplo, para el primer lanzamiento o para la primera muestra, tendríamos los siguientes valores. En el primer lanzamiento 1, 3, en el segundo 5 en el tercero, 1 en el cuarto, 1 en el quinto, 2 en el sexto, 7 en el séptimo, 4 en el octavo, 2 en el noveno y 2 en el décimo. Y como ven, el promedio de la muestra no coincide con 350. Lo mismo sucedería para la segunda muestra. Obtenemos los 10 datos y obtenemos su promedio, y sí, se aproxima, pero no es el mismo. Entonces, el obtener muestras, y lo mismo sucedería con las otras, ¿no? Entonces, el obtener muestras no siempre nos asegura que vamos a obtener el valor de la población. Y como sucede en este caso, en la primera muestra, el promedio se encuentra bastante alejado del valor teórico, ¿no? Por lo tanto, si nosotros aplicamos el teorema del límite central, vamos a ver que el promedio de las muestras se van a distribuir normalmente alrededor del promedio poblacional. Pero para que nosotros podamos obtener con certeza ese promedio poblacional, pues tendríamos que tener una gran cantidad de muestras.
Y eso, desde el punto de vista práctico, resulta difícil de hacerlo. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros seguimos? Pues, una vez obtenidas las muestras, que nosotros consideramos que son suficientes, debemos hacer dos estimaciones. La primera, una estimación puntual, que se trata de obtener un valor puntual, un punto de referencia, como estimación del parámetro. Y ese vendría a ser el valor promedio de la muestra. Pero como podemos observar en este ejemplo que ese valor no necesariamente va a ser representativo o similar, entonces, además de obtener esa estimación puntual, nosotros debemos tener una estimación de un intervalo, es decir, un rango dentro del cual se estima con cierta probabilidad que se encuentra el parámetro poblacional. Entonces, obtenemos el valor puntual de las muestras, pero como no estamos o no podemos asegurar que ese valor sea el valor poblacional, además de encontrar ese punto, le damos un intervalo de confianza, que, como lo dice acá, nos da cierta probabilidad de ocurrencia. Y eso significa que nosotros no podemos asegurar el 100% que el valor poblacional, el parámetro poblacional, se encuentre en ese intervalo, y mucho menos que sea el valor que hemos obtenido de la muestra, porque no lo conocemos. Entonces, esos dos estimadores son los que vamos a obtener en base a las muestras. Entonces, el estimador puntual va a ser simplemente un estadístico, es decir, el valor que nosotros obtengamos de nuestra muestra, que puede ser la media aritmética o la varianza, eso lo vamos a ver en su momento, y que se va a emplear para estimar los parámetros. Pero ya habíamos dicho, no es suficiente, porque no sabemos si ese valor es el verdadero. Entonces, además de ello, vamos a obtener un valor de un intervalo de confianza. ¿Sí? Y ese intervalo de confianza lo que nosotros nos va a dar es un rango, es un límite inferior y un límite superior, donde estimamos que se encuentra el verdadero valor poblacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense en este caso. A pesar de que nosotros le demos ese intervalo de confianza, tampoco podemos asegurar en el 100% de que el valor poblacional se encuentre en ese intervalo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estar haciendo es obtener un error aleatorio o nivel de significación que se da por trabajar con muestras, y al cual se lo denomina alfa. Con lo que nosotros estimaríamos el intervalo de confianza con el complemento alfa, ¿no? Que vendría a ser 1 menos alfa, y que sería el nivel de confianza en el cual nosotros obtenemos nuestro intervalo de confianza. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, entonces, dicho todo esto, veamos cuáles son las características que deben cumplir la estimación de parámetros. Y allí ya entramos en la simbología del sombrerito, porque estamos tratando de estimar al parámetro, ¿ya? Entonces, un estadístico que se pretende estimar un parámetro depende, o sea, un estadístico de muestra, parámetro de población, depende de las n variables aleatorias que conforman una muestra, ¿sí? Su comportamiento va a influir en el estadístico. Por ejemplo, el promedio. Si tenemos valores extremos, va a influir. Si tenemos gran concentración de datos, va a influir en ese estimador. Entonces, una muestra es un conjunto de valores tomados por las variables aleatorias, ¿sí? Y es natural suponer que la distribución de las muestras, ¿sí?, de cada variable de la muestra es igual a la de la población. Es obvio, ¿no? Estamos obteniendo los valores de la población, pero no en su totalidad, sino simplemente algunos. Entonces, para que nosotros podamos asegurar que nuestros estimadores son confiables, se deben cumplir con las siguientes propiedades. En primer lugar,
el estimador debe ser insesgado. ¿Qué significa insesgado? Que aquel valor que nosotros vayamos a obtener, entiéndase el promedio, por ejemplo, muestral, ¿sí? Es un estimador insesgado si la esperanza de ese valor tiende o es igual al valor del parámetro. Es decir, que la esperanza matemática del estimador tiende a ser igual al valor poblacional. Y esto es lo que nos dice el teorema del límite central, ¿no es verdad? Nos dice que los promedios muestrales se distribuyen alrededor del promedio poblacional. ¿Qué más nos dice? Consistencia. Se dice que un estimador es consistente si se cumple que cuando la muestra tiende a ser infinita, es decir, tiende a ser igual que la población, la diferencia entre el estimador y el parámetro prácticamente es igual a 0. La tercera propiedad, que es la eficiencia, se emplea para comparar estimadores. Si tenemos dos estimadores de un mismo parámetro, diremos que el estimador 1 es más eficiente que el estimador 2 cuando su varianza sea menor que la varianza del estimador 2. ¿Sí? Entonces buscamos el que tenga menor variación. Y su eficiencia. Esto significa que un estimador es suficiente para el parámetro que deseamos buscar si dicho estimador basta por sí solo para estimar al parámetro. En otras palabras, no tenemos que estar buscando otro tipo de estimadores. Basta con tener uno que sea fácil en su cálculo. ¿Y esos cuáles van a ser? Pues los mismos valores de la población, mejor dicho, los mismos que tenemos en los parámetros de la población, que son el promedio y la varianza, principalmente, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, veamos cómo nosotros podemos estimar un parámetro que en este caso va a ser el promedio, ¿no? O la media. La media de la población, que es mu, que en general no se conoce, ya hemos explicado, o no se puede conocer, o se conoce solo un valor teórico, lo vamos a estimar a través del promedio o la media muestral. Bien, esto no quiero que pase desapercibido. La media de la población no se conoce, por ejemplo, en el comportamiento del gasto de la población, ¿sí? No se puede conocer porque no tenemos toda la información, por ejemplo, de todas las personas. O podría venir de un valor estándar de diseño, ¿sí? Es lo que ustedes hacen en sus cálculos cuando diseñan una red, diseñan un componente electrónico, tanto en su capacidad, voltaje, intensidad de corriente, ese es el valor teórico. ¿De acuerdo? Que no necesariamente en la práctica se va a cumplir, porque sabemos, y es lo que estamos aprendiendo en esta materia, que siempre existe variabilidad. Entonces, lo que nosotros queremos es que se aproximen por lo menos esos valores teóricos, o podamos estimar un valor que no lo conocemos, pero con cierta precisión. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Partimos de un estimador que se lo obtiene en base a una muestra, y que puede tomar diferentes valores, que son aleatorios, dependiendo de la muestra considerada. Y que, por lo tanto, nos lleva a que este estimador, además de tener el valor puntual, se encuentre en un intervalo, con un valor superior y con un valor inferior. Y que esos valores coincidan con el nivel de significancia, 1 menos alfa, que nosotros hemos definido en base al error que estaríamos dispuestos a cometer o a aceptar. En otras palabras, se puede garantizar con una probabilidad de 1 menos alfa que la muestra elegida contendrá al verdadero valor del parámetro. ¿Y de dónde sacamos ese valor de alfa? Pues muy sencillo. Si aplicamos el teorema del límite central, sabemos que el promedio de las muestras tienden a distribuirse de manera normal. Entonces, nosotros, en base a la distribución normal, podríamos definir un intervalo de confianza, por ejemplo, del 95%. Lo que implicaría que tenemos un error de significancia del 5%. Y que en este caso, como ven, es bilateral, tanto inferior como superior,
nos daría un 2,5% de error en un valor que podría ser superior o un 2,5% de error en un valor que podría ser inferior. Entonces, nuestro intervalo de confianza se estaría moviendo en ese rango del 95%. ¿Mm? Puede ser el 90, puede ser el 99. Si hay alguien más arrojado, podría ser también el 50%, ¿no? Alrededor del valor promedio. Muy bien. Ahora, como podemos ver, el comportamiento de los promedios no necesariamente va a coincidir con la población. Pero lo mismo sucedería con... Si estamos estimando la varianza de una población en base a las muestras, las varianzas también por los valores que se obtienen en la muestra también tendrían su variabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente es suficiente con encontrar un intervalo de confianza para la media, sino también para la varianza. Ahora bien, hay algunos casos en los cuales nosotros podemos asumir que la varianza es conocida. ¿Y por qué la varianza es conocida? Porque la varianza o el grado de dispersión o variación que se tenga en un sistema prácticamente se va a mantener mientras no existan intervenciones, ¿no?, que modifiquen ese comportamiento. Entonces, la varianza tiende a mantenerse constante. Y ese es un valor que nosotros podríamos obtenerlo de datos históricos. ¿De acuerdo? Entonces, si asumimos que la varianza es conocida, podríamos estimar el parámetro del promedio asumiendo que al ser conocida la varianza, la misma también se aplicaría en la muestra aleatoria que obtenemos. Y al aplicarse en la muestra aleatoria, pues entonces tendríamos un comportamiento, en base al teorema del límite central, normal, ¿no? Y consecuentemente, acá viene lo importante, para poder definir el intervalo de confianza del comportamiento del promedio, podríamos utilizar la distribución normal y consecuentemente la transformada Z. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo la varianza muestral de los promedios muestrales, el promedio o la media aritmética muestral, lo único que nos faltaría sería despejar el valor de μ, que es el parámetro poblacional. El grado de confianza nosotros lo podemos obtener de la distribución normal, considerando el error que estamos dispuestos a cometer, y despejando de la transformada Z encontraríamos el intervalo de confianza, que consideraría al valor puntual o al estimador puntual, que es el promedio de la muestra, y al error que se cometería o el grado de dispersión, que estaría dado por el valor de Z, inferior y superior, la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Esto entonces es cuando la varianza se asume que es conocida. Bien, veamos un ejemplo. Los siguientes son datos de gastos mensuales en artículos escolares y movilidad de un grupo de familias seleccionadas al azar, ¿no? Son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estos son los gastos que tienen en artículos escolares. En promedio, nosotros podríamos indicar de que de esta muestra, ¿sí?, nos da 41,924. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro primer estimador. Y como nosotros estamos asumiendo que la varianza es conocida, pues utilizamos la distribución normal. Y si nos piden un intervalo de confianza del 95%, tendríamos que obtener Z alfa medios para el valor inferior y el valor superior,
que bien lo obtenemos a partir de la aplicación o de las tablas, ¿sí? Esto sería entonces, si es 95%, esto es 2,5, más 95, esto sería 97,5, ¿no? Entonces, para esos valores tendríamos que Z vale 1,96. Y aplicando la ecuación, pues tendríamos el intervalo en el cual se encuentra el valor poblacional o el parámetro poblacional. Pero, ojo, nosotros podemos asegurar con 95% de confianza que el promedio podría estar entre estos valores. Sin embargo, hay un 5% de probabilidad de que el promedio esté más arriba o más abajo. Bien, alguno de ustedes me puede estarse cuestionando y decir, ¿por qué no trabajar con el 99% entonces? Que también es una buena opción. Pero trabajar con un 99%, si es que la variabilidad es muy alta, nos daría un rango tremendamente amplio. De hecho, aquí nos da un valor bien cerrado, ¿no? Más o menos cerrado, aceptable, diría yo. Pero si yo amplío con un 99%, este valor puede subirse, qué sé yo, a 43 y este redondearse en 41. Entonces, esas son dos situaciones que nosotros tenemos que mejor manejar. ¿Queremos menor error? Bueno, un 99% está muy bien, pero ¿eso qué implica? Que el intervalo también se vuelve más amplio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se ha entendido entonces? Más allá del cálculo, ¿qué nos interesa a nosotros? Poder estimar un rango o un intervalo en el cual podría encontrarse el valor poblacional. Muy bien, base a la transformada y considerando que la varianza es conocida, si nosotros despejáramos el tamaño de la muestra, podríamos indicar lo siguiente. Podríamos saber qué tan grande debe ser la muestra para asegurar que el error, al estimar el parámetro, sea una menor cantidad. ¿Y qué es el error? El error sería la diferencia entre el promedio poblacional y el promedio muestral y el parámetro poblacional. ¿Cuán cerca queremos que esté este valor del verdadero valor poblacional? Entonces, despejando de la ecuación de la transformada Z, encontraríamos que podríamos definir de qué tamaño debería ser la muestra para que el error se encuentre dentro del límite que nosotros deseamos. Entonces, calcular el tamaño adecuado de la muestra para lograr que el error de estimación del gasto escolar sea menor a 10 centavos, menor o igual que 10 centavos, ¿no? Con una confianza del 95%. Entonces, ahí tenemos el error, la diferencia entre el valor muestral y poblacional, el parámetro Z y la desviación estándar. Y elevando al cuadrado nos muestra que nosotros deberíamos trabajar con una muestra de 35 datos. Bien, de esta manera entonces, como ven, no hay nada complicado en la definición de un intervalo de confianza. Para lo cual nosotros, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Los valores de la desviación estándar poblacional y el promedio de la muestra. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasa si la varianza es desconocida? O sea, no tenemos datos históricos que nos permitan a nosotros asegurar que la varianza se mantiene dentro de un valor razonable. Si se diera esa situación, entonces nosotros tendríamos que estimar la varianza poblacional en base a la varianza muestral. ¿Sí? Y habíamos visto que para que se cumpla el teorema del límite central, la muestra también debería ser mayor que 30.
¿no? De 30 datos. Entonces, si las muestras fueran pequeñas y además no conociéramos la varianza poblacional, pues lo único que tenemos que hacer es también estimar el valor de la varianza en base a la muestra y acá viene la diferencia. En vez de trabajar con la transformada Z, trabajaríamos con la transformada T, que también se aplica a muestras pequeñas, donde T le evaluaríamos considerando el grado de error que nosotros estamos dispuestos a cometer y además los n-1 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente es el mismo cálculo. Y si despejamos de la transformada T el valor del parámetro poblacional, haciendo los cálculos pertinentes, o el despeje pertinente, encontraríamos también un intervalo que considera el valor puntual del promedio, el valor de T, dependiendo del grado de error que se aceptaría, los grados de libertad, la desviación estándar, en este caso muestral, y el tamaño de muestra. Finalmente, antes de irnos a nuestro descanso, así como nosotros podemos considerar un intervalo de confianza para el parámetro de una población, también podríamos comparar dos poblaciones, ¿no? Y ver si es que existe una diferencia en su comportamiento promedio. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad de respuesta ante una señal. Consideren una llamada telefónica de un celular, marca, qué sé yo, Xiaomi, comparada con Samsung o comparada con Huawei, ¿no? ¿Cuál de los dos en promedio respondería más rápido? Entonces, podríamos hacer una estimación puntual de la diferencia de los valores poblacionales en base a los valores muestrales. Por lo tanto, vamos a obtener la estimación puntual de esa diferencia en base a dos muestras que no necesariamente van a tener el mismo tamaño. ¿Y cómo calcularíamos su valor? Pues en base a la transformada Z o eventualmente, eso lo vamos a ver posteriormente, en base a la transformada T, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Esto es lo que varía con la transformada T. Si conocemos las varianzas entonces de las dos poblaciones, trabajaríamos con la transformada Z. Lo que tendríamos serían los valores de las diferencias muestrales y poblacionales. Y siempre sumar las varianzas que se dan de las poblaciones. Y por lo tanto, podríamos obtener nuestro intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los intervalos de confianza para valores puntuales y para diferencia de promedios poblacionales. Y todo eso en base a muestras. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? ¿O se han dormido? Todo claro, Inge. Ah, menos mal. Todo claro, Inge. Muy bien. Nos vemos 8:20, ¿está bien? Para que ustedes puedan descansar un ratito. Y yo también. Sí. Habíamos dicho que nosotros podemos obtener la diferencia de dos medias, pero algo importante, ¿no? Las varianzas siempre se suman. Pero también puede darse el caso, ya les había adelantado anteriormente, que podamos tener que estimar la varianza poblacional en base a la varianza muestral, ¿sí? Y acá vamos a hacer un poquito de cálculos para ver cómo nosotros podríamos estimar la varianza poblacional en base a la muestral, ¿no? Sabemos que la varianza está dada por esta ecuación. ¿De acuerdo? Los valores aleatorios menos el promedio. Si a ese valor nosotros le sumamos y le restamos el valor poblacional, el parámetro poblacional, podríamos ordenar la ecuación y obtener este binomio cuadrado de diferencias. Desarrollando ese binomio, obtendríamos esta ecuación, 2 veces el primero por el segundo, y fíjense que
estos valores son constantes. Y estos son la diferencia del valor aleatorio con respecto al promedio poblacional. Entonces, distribuyendo la sumatoria, encontraríamos, estos valores los vamos a leer por un momento, ¿ya? 2 veces la diferencia de los promedios muestrales menos el poblacional y la sumatoria de la variable aleatoria menos mu. Pero esto, ¿qué sabemos que es igual? Al promedio, ¿no es verdad? Si multiplicamos y dividimos entre n, pues tendríamos el promedio. Y nuevamente tendríamos nx barra menos n mu. Entonces, sacando como factores comunes y desarrollando toda la ecuación, podríamos despejar estos valores. Y encontraríamos que la varianza estaría dada ¿por qué? Por la sumatoria de la diferencia de la variable aleatoria menos el promedio poblacional menos n veces el cuadrado de la diferencia del promedio muestral menos el promedio poblacional. Si aplicáramos la esperanza matemática a esa ecuación, ¿sí? ¿Cuál sería el valor esperado obtener? Obtendríamos como resultado, fíjense, la varianza poblacional menos la varianza media muestral. Esto es poblacional porque es la variable aleatoria menos mu. Y el promedio menos mu, que es la varianza media muestral. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es sigma al cuadrado. ¿Y esto qué es? S al cuadrado. ¿No? Pero veamos lo que nos dicen acá. En el segundo miembro aparecen 2 esperanzas. La primera, que coincide con la varianza poblacional, y al tratarse de una muestra aleatoria simple. Y la segunda es la varianza de la media muestral, que es decir, n por sigma al cuadrado igual a n menos 1. De donde podemos despejar la varianza muestral, que es n sobre n menos 1. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que la esperanza de la varianza va a ser igual a la varianza poblacional menos la varianza poblacional dividido entre n. Que desarrollando esa ecuación nos da n menos 1 sobre n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto lo pasamos a multiplicar al otro lado, tendríamos n veces la varianza muestral igual a n menos 1 de la varianza poblacional. O la varianza muestral igual a n sobre n menos 1 veces la varianza poblacional de los promedios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estimar la varianza poblacional? En base a la varianza muestral y a los grados de libertad. Y si nosotros desarrolláramos para diferentes valores de sigma esas ecuaciones, encontraríamos la distribución de la varianza, que es también normal. Pero, como la varianza está elevada al cuadrado, esta curva no va a ser la distribución normal, sino que va a ser una curva normal elevada al cuadrado y por ende asimétrica. Y esta curva se la denomina la distribución chi cuadrada. Entonces, en esta distribución chi cuadrada también vamos a tener un área igual a 1 y por ende podemos obtener un intervalo en base a una probabilidad o a un intervalo de confianza y al error que nosotros estaríamos dispuestos a cometer en la medición de la varianza. Eso nos lleva entonces a la siguiente conclusión, que la varianza poblacional puede ser estimada a partir de la varianza muestral. Y para obtener, siguiendo la misma teoría de las varianzas, un valor puntual y un intervalo de confianza, para obtener el intervalo de confianza de la varianza, tendríamos que utilizar la distribución chi cuadrado con el grado de error que nosotros estemos dispuestos a cometer. Haciendo los despejes, entonces, encontraríamos que el intervalo de confianza de la varianza estaría dado entre estos dos límites. Ahora tenga mucho cuidado. Al no ser simétrica la distribución chi cuadrada, el límite inferior va a ser 1 menos alfa medios, con n menos 1 grados de libertad en el denominador. Y el límite superior va a ser chi cuadrado de alfa medios.
Se cruzan entonces esos valores. ¿De acuerdo? Así de sencillito. Obviamente, y esto también se aplica a los promedios, nosotros no solamente podríamos obtener intervalos de confianza bilaterales, también podríamos obtener intervalos de confianza unilaterales, en el cual podríamos buscar un mínimo de variación o un máximo de variación que podría tener el sistema, o el proceso, o el producto. Bien, veamos un ejemplo. Un supervisor de control de calidad en una envasadora sabe que la cantidad exacta contenida en cada lata varía de acuerdo a una distribución normal. En otras palabras, el llenado de cada lata tiene un promedio de llenado, ¿no? Pero ese promedio podría variar. ¿Y en función de qué va a variar? Pues uno de los factores va a ser la variación que se tenga debido a la varianza del llenado. Entonces, además de ponerle un valor límite promedio de llenado, también podríamos estimar si es que la varianza es grande, que podría afectar en que algunas latas contendrán muy poco y otras demasiado. Entonces, a fin de estimar la variación de llenado en la envasadora, el supervisor elige al azar 10 latas y pesa el contenido de cada una, obteniendo el siguiente pesaje. Nos dicen, establezca un intervalo de confianza del 90% para la verdadera variación del llenado de latas. Entonces, ¿entre qué valores se encontraría la varianza del llenado de las latas? Aplicando nuestra fórmula y haciendo los cálculos de las varianzas, y obviamente obteniendo el valor de alfa para n-1 grados de libertad, ya, mucho cuidado, a partir de la t-student utilizamos n-1 grados de libertad. Obtenemos que la varianza va a estar entre esos dos límites. ¿Y qué es lo que obtendríamos? La desviación estándar, sacando la raíz cuadrada de los límites. Y con esto nosotros podríamos verificar si es que el grado de variación es aceptable para el proceso de llenado de las latas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los cálculos que nosotros hacemos y esos son los resultados y conclusiones que buscamos. Ver si es que la variación se encuentra en un rango aceptable. Y nuevamente, acá hemos pedido un 90% de confianza. Por lo tanto, hay un 5% por debajo y un 5% por encima de error que se podría estar cometiendo. Bien, lo mismo podemos hacer para las proporciones, es decir, para las distribuciones discretas, en la cual el estimador va a venir del cociente de la cantidad de datos o muestras que tengamos y que cumplan o no cumplan con alguna condición, dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, la distribución de muestreo del estimador de la proporción se puede considerar aproximadamente normal, con media P y varianza dada por P por Q, todo eso dividido entre N. Siempre que P no esté muy cerca de 0 o de 1, ¿no? Que sea un valor alejado de los extremos. Y si N es relativamente grande. ¿Qué es relativamente grande? Mayor que 30. Entonces, para las distribuciones de proporciones, siempre vamos a utilizar la transformada Z. Y tal como hacíamos para las distribuciones continuas, despejando la varianza o el error que tendríamos en el sistema y el estimador obtenido de la muestra, podríamos encontrar un intervalo en el cual se encuentre la verdadera proporción. Veamos un ejemplo. De 1000 mujeres seleccionadas al azar, 823 realizaban alguna tarea remunerada fuera del hogar. Entonces, construye un intervalo de confianza del 95% para la tasa de ocupación femenina, es decir, cuántas mujeres trabajarían en promedio. Bien, ¿qué hacemos entonces? Obtenemos el estimador, 823 dividido entre 1000,
que nos va a dar 0,823. ¿Sí? Y como nos piden un 95% de confianza, y asumimos que es bilateral, encontramos los valores superior e inferior de z, que como es simétrica va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que esto va a ser más menos 1,96. La desviación estándar es la raíz cuadrada de P por Q, Q es 1 menos 1 P, dividido sobre el tamaño de la muestra. Y encontraríamos que en promedio la proporción de mujeres que trabajan estaría entre 799 a 847 por cada 1000 mujeres. Nuevamente, yo no puedo asegurar un solo valor, simplemente un intervalo de confianza. Y para cuando eso suceda, cuando estamos trabajando con proporciones, también podría estimar el tamaño de la muestra para cometer un error aceptable entre la diferencia del estimador y el verdadero valor poblacional. Y esto sería para una muestra grande. Si la muestra es pequeña y conocida, ¿no? Sabemos que existe este coeficiente de corrección, pues también podría despejar el tamaño de la muestra. Bueno, esto es lo que hace, es lo que se hace en las encuestas generalmente. Bien. ¿Alguna pregunta que tenga? Hemos visto lo que son los intervalos de confianza para distribuciones continuas, para la varianza de una sola población y para proporciones. Si hay diferencia de poblaciones, ¿podremos hacer un cálculo de la diferencia o de la relación de varianza? Sí, pero lo vamos a ver en test de hipótesis. Finalmente, jóvenes, tenemos la desigualdad de Chebyshev, ¿ya? Que es un principio muy importante en la teoría estadística y que estudia la variabilidad de las observaciones alrededor de la media en cualquier tipo de distribución. Entonces, Chebyshev no hace uso del teorema del límite central. Lo que él hace uso es de la ecuación de la probabilidad en base a una variación que se tendría con respecto al promedio poblacional y la desviación estándar con respecto a ese valor. Entonces, ¿qué nos dice Chebyshev? Nos dice, si X es una variable aleatoria, fíjense, nada de normal, nada de teorema del límite central. La probabilidad de que un valor de la variable esté comprendido en el intervalo mu menos ts y mu más ts, siendo t un número real positivo, mayor o igual a 1 menos 1 dividido entre t cuadrado. Entonces, t vendría a ser el valor de cuán cerca o cuán alejado se encuentra del promedio poblacional en base a la desviación estándar. Veamos un ejemplo. En la industria de la computación, la edad promedio de empleados profesionales tiende a ser más joven que muchas otras profesiones. Supongamos que la edad promedio de un profesional en este sector es de 28 años, con una desviación estándar de 5. Entonces, fíjense, no estamos hablando nada de muestras. Un histograma de edad de los empleados revela que los datos no están normalmente distribuidos, sino que se agrupan en el intervalo de 20 a 30, y pocos trabajadores tienen más de 40 años. Aplicar el teorema de Chebyshev para determinar dentro de qué rango de edades se encuentran al menos el 85% de los trabajadores. Entonces, acá no estamos trabajando con promedios muestrales, simplemente con los datos que tenemos obtenidos en campo. Entonces, ¿entre qué valores se encontraría? Y nos dan el 85%. Ese sería el intervalo, ¿no? Entonces, 1 menos un t al cuadrado, 1 dividido entre t al cuadrado, lo igualamos a 0,85, porque ese es el rango o el intervalo que nos da Chebyshev. Y despejando t, encontraríamos que t es igual a 2,58, es decir, está entre más o menos 2,58 veces la desviación estándar. ¿Y qué nos diría eso? Que para un promedio de 28 y una desviación estándar de 5, al menos el 85% de los valores están entre
15 y 40,9 años. ¿No? Entonces, el 85% de los programadores tendrían esas edades, sin interesar de qué distribución proviene. Mi pregunta a ustedes, ¿qué creen? ¿Hay programadores de 15 años? ¿Qué creen? ¿Nadie dice nada? ¿O son muy jóvenes para programar? Profesionalmente sí son jóvenes, Inge. Pero como programadores. Hay un boliviano de 15 años que se ha hecho millonario con una app que la ha vendido. ¿Mm? Ustedes, bueno, ya, no, ustedes ya son viejitos, igual que yo. Los que están naciendo los millennials son los que están viniendo ya no con una marraqueta bajo el brazo, sino con un celular. Y este ya es el mundo común para ellos, el de la programación. Yéndonos al otro extremo, ¿creen que hayan programadores de 50 años? Hay, ¿no? Pero es natural, pues, el envejecimiento. Y obviamente ya es un poco más difícil el estar actualizado en todos los nuevos desarrollos, librerías, aplicaciones, etcétera, que se tienen. Y que no necesariamente vamos a estar al día. Entonces, este es el rango de los programadores jóvenes. Bueno, esas son las conclusiones que se pueden sacar, ¿no?, de los análisis estadísticos que realizamos. En lo que se refiere a la materia, pues tendríamos el teorema de Chebyshev y tendríamos lo que es el teorema del límite central aplicado a la estimación de un intervalo en el cual se podría encontrar el verdadero valor poblacional de una distribución discreta o de una distribución continua. ¿Alguna pregunta? Bueno, el día miércoles vamos a resolver algunos ejercicios para aplicar los conceptos que hemos aprendido el día de hoy. Si no tuvieran ninguna pregunta, con esto concluiríamos la sesión de este día. Bueno, si es así, les agradezco por el día miércoles. Voy a subir los ejercicios en el transcurso de esta tarde. Respecto al examen, ¿qué han considerado cuando quisieran darlo el examen? ¿Les parece el sábado 30? Está bien, ingeniero. Ya, el sábado 30. A las 3 de la tarde. Está bien. Muy bien. Entonces, el sábado 30 daríamos el tercer parcial. Bueno, ¿Y es hasta donde avanzamos hoy? ¿O? No, hasta lo que avanzamos la anterior semana. Distribuciones teóricas discretas y continuas. Y el teorema del límite central. Lo que estamos avanzando esta semana va a ser para el cuarto parcial. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Les agradezco mucho por su atención. No tengo acá un chat, permítame un ratito. Sí, está bien, ya. Gracias. Perfecto. Gracias por su atención, jóvenes. Hasta el día miércoles. Cuídense.